Hola, muy buenas noches, mis amados hermanos. Les habla el pastor William Arbeláez y estoy saludándolos desde aquí, de la ciudad de Los Ángeles, California. Habría preferido estar con ustedes en este tiempo. Planeábamos una visita a esta ciudad de Fusagasugá, en Colombia, durante estos días, pero bueno, ustedes saben todas las circunstancias que se han venido presentando durante este tiempo. Y pues esto nos ha impedido movilizarnos hasta allá, pero con todo el amor y el aprecio queremos expresar que no hay nada que nos impida reunirnos a nosotros los que creemos y confiamos en Dios. Y por eso estamos profundamente agradecidos por la misericordia y por la bondad del Señor, que a través de estos medios nos permite acercarnos y continuar recibiendo la instrucción y el consejo de la palabra del Señor. Saludo a los pastores Álvaro y Angie. Es una bendición para mí el contar con su amistad, y de igual manera al pastor Rodrigo Sánchez y su esposa, que han sido amigos durante muchos años en el ministerio, desde tiempos. Han sido de gran bendición y apoyo para cada uno de nosotros. Así que nos sentimos muy contentos y privilegiados en esta tarde de estar con ustedes y acompañarles en este su servicio del día viernes, en esta importante celebración que tenemos todos los cristianos. Y queremos prepararnos y pedirle al Señor que Dios siga hablándonos y llenándonos de su gracia, de su bondad y de su presencia. Y por ello quisiera que ustedes se tomen unos minutos para escuchar esta palabra, y le pido a Dios que llegue a lo más profundo de su vida y su corazón, y que sea de aliento y de consuelo para cada uno de nosotros en este día tan especial. Muchas gracias. Voy a meditar con ustedes en esta preciosa tarde en la palabra, en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, y en los versículos 7 al 10 les leo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. En esta tarde quisiera compartir con ustedes esta palabra que Dios le dio al salmista en tiempos donde posiblemente él quería hacer correr y planear y organizar su vida de cierta manera que dentro de todos sus planes y propósitos no estuviese Dios. Y por ello hoy quisiera hablar con ustedes acerca de lo que significa huir de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dos preguntas que no dejan de redundar en lo más profundo de nuestro corazón, en tiempos donde cada uno de nosotros quiere o pretende hacer lo que se le antoja, dirigir sus pasos y tomar decisiones. Muchas de esas decisiones y de esas cosas que hacemos, que Dios no está incluido, pero que sin saberlo, aunque nosotros tratemos por todos los medios de evitarlo, aunque nuestro corazón y nuestros pensamientos quisiésemos olvidar por un instante de la magnífica presencia de Dios, que es inevitable para nosotros y es imposible, no hay lugar seguro y no hay lugar en todo el planeta donde nosotros podamos ocultarnos de su presencia. Esa es la respuesta a esas dos preguntas.
No hay otro lugar en donde tú puedas estar. Donde si te subieres a los cielos, dice la Biblia, allá está Dios. Y si en lo más profundo de la tierra, en el mismo Seol, hiciéramos el estrado, también se encuentra el Señor. Y aun si tomáramos alas del alba y habitaremos en lo más profundo del mar, e incluso allá estará la mano del Señor. Una de las más grandes lecciones que el Señor me ha permitido aprender durante todos estos años de servirle es que Dios tiene planes y propósitos para todos y cada uno de nosotros. Han sido específicos. Dios planeó el lugar donde nosotros íbamos a nacer. Planeó y sabía de antemano quiénes iban a ser nuestros padres. Y sabía también cómo seríamos nosotros, el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, aún todas las cosas que nosotros íbamos a poseer, en lo que íbamos a estudiar y el destino que íbamos a elegir, ya Dios lo conocía. Para Dios nada de esas cosas son nuevas. Pero hay algo importante que creo que he aprendido a través de los años, y es que todo lo que ha pasado en nuestras vidas es producto de algo que Dios ha ordenado a través de los años. Y que Dios no solo sabía quiénes íbamos a ser y cómo íbamos a ser y el lugar y la familia a la que nosotros perteneceríamos, sino que Dios también había trazado un propósito y un destino para cada uno de nosotros. Cuando Dios pone la mirada en nosotros, no importa qué tan ocupados, qué tan distraídos, qué tan dormidos o rápido nosotros andemos, Dios no se aparta de nosotros hasta que todos y cada uno de sus propósitos se cumplan. Yo quiero decirte algo, iglesia, si Dios te ha destinado para algo, si Dios tiene un propósito especial, no importa dónde me encuentre, Él va a hacer todo lo necesario para que yo llegue al destino que Dios ha trazado para mí, a pesar de toda distracción. ¿A dónde me huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde nos podamos ocultar. No sé a qué persona en este día le esté hablando. No sé si hay alguna persona, un amigo que nos está escuchando. Pero creo que hay personas en este instante que Dios les quiere decir algo, y por eso quisiera pedirte unos minutos de tu atención para que escuches esta palabra, que Dios tiene algo para ti. ¿Será posible huir de la presencia de Dios? ¿Será posible escondernos en algún lugar donde Dios nos vea? Así que voy a leerles en el libro de Jonás. Y quisiera compartirles con ustedes algunas lecciones que yo creo importantes podemos obtener de este libro. Dice en el libro de Jonás, en el capítulo 1, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Y quiero que escuche estas palabras: lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en medio de una tormenta, en medio de una gran turbulencia.
había encontrado espacio para descansar y el movimiento de la nave aparentemente no era suficiente para que lo despertara. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás era un hombre que Dios había escogido para un propósito especial, un hombre que Dios quería usar para llevar un mensaje a aquellas personas que no le conocían. Jonás había sido un hombre que el Señor había apartado desde antes de nacer para que cumpliera la función de traer el mensaje de Dios a las personas en medio de cada circunstancia, que las personas escucharan la voz de Dios a través de sus labios. Él era un profeta, un vidente, una persona que recibía un mensaje de Dios y lo debía llevar y transmitir de acuerdo a lo que Dios le hablase. Pero por alguna razón en su corazón, teniendo toda clase de dificultades y prejuicios para aceptar esta comisión, él decidió simplemente correr en dirección totalmente opuesta a otra ciudad, diferente a la que Dios le había hecho. Y a veces parece que esa es un común denominador en muchos de nosotros, que Dios de una y otra manera nos ha hablado, nos ha llamado a hacer algo para servirle, pero nosotros buscamos y alejamos a Dios todo lo que es posible para nosotros de su presencia. De alguna manera nosotros sabemos evitarlo, aún en estos días, cuando, entre comillas, en muchas naciones se celebra la Semana Santa. Muchas personas eligen este tiempo para hacer toda clase de cosas completamente distintas a recordar y a celebrar tan importante evento que a nosotros como hijos de Dios y cristianos nos debe unir en gozo y en alegría, sabiendo de lo que el Señor hizo por nosotros en un día como estos. Y yo quiero enseñarte en esta tarde 4 cosas que nosotros perdemos cuando tratamos de huir de la presencia de Dios. Quiero enseñarte 4 cosas que podemos extractar de este pasaje cuando nuestros corazones por alguna manera se alejan de la presencia de Dios. Y lo primero que perdemos en nuestra vida cuando nos alejamos de Dios es la capacidad de orar. La oración es el alma del caminar con Dios. La oración nos conecta con Dios y nos permite con confianza caminar en medio de las tormentas. Cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, cuando nosotros enfrentamos pruebas grandes en nuestras vidas, una de las mejores maneras de afrontar estas circunstancias, una de las más bellas formas de sentir consuelo y fortaleza en medio de la aflicción, en medio de la crisis, es a través de la oración. Pero cuando yo me alejo de su presencia, cuando yo busco la manera de evitar congregarme en la iglesia, cuando yo evito a los hermanos que me hablan, me comparten, me motivan a servir a Dios,
en una u otra manera estoy apagando esa capacidad para orar, esa capacidad para comunicarnos con Dios. La oración nos conecta con Dios y nos permite caminar con confianza, seguir los pasos de Dios. ¿Cómo sabes tú cuando te estás alejando de Dios? ¿Qué es lo que tú puedes saber si en tu vida ya no hay esa misma pasión y ese mismo anhelo y ese mismo deseo de escuchar la voz de Dios? Tú aprendes y reconoces en la distancia de Dios y sabes que tu corazón se ha apartado cuando dejas de orar. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Será que estos días han sido días especiales que tú pudiste apartar para dedicar tiempo a Dios? Pero aún incluso en medio de las circunstancias del aislamiento, de estar en casa encerrados, aunque quisiésemos hacer otras cosas, de pronto no hemos entendido la importancia y la necesidad de nosotros orar. ¿Sabes que te estás alejando de Dios cuando no oras o cuando oras muy poco? Pero pastor, si yo asisto a la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo hago parte de los discipulados entre semana, no importa. Pero pastor, si yo voy a las reuniones y a los grupos familiares, no importa. Asistir a tu iglesia no mide tu comunión con Dios. Tu oración sí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cuando se levanta una tormenta? ¿A dónde vas cuando tu matrimonio se está desmoronando? ¿A dónde vas cuando has perdido tu trabajo, como casualmente en este tiempo todos estamos impedidos de laborar en la mayoría de los casos? ¿A dónde vas cuando tus hijos se están echando a perder? Si no es directamente a la oración, si no es ahí en ese lugar donde nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestra necesidad. En este pasaje que acabamos de leer, la Biblia nos dice que muchos de estos que estaban ahí, estos marineros, estaban orando. Jonás no. La única persona que conocía al Dios verdadero, la única persona que sabía quién era realmente Dios, no estaba orando. Jonás fue el primero en la historia que llegó tarde a un culto de oración. Jonás fue el primero que se durmió en medio de un culto de oración. Y casualmente te pregunto a ti, ¿cuántas veces cuando hay esa oportunidad de ir a la iglesia a orar, posiblemente tú te duermes? Posiblemente tú te descuidas. Me pregunto si en este momento Dios le está hablando a alguien. Me pregunto si Dios le está recordando a alguien que llega a la iglesia en los últimos minutos y posiblemente cansado después de un día de trabajo y llega a dormirse. ¿A dónde vas cuando el COVID-19 en este tiempo te tiene encerrado? Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés, dijo: prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. La oración debe ser parte vital de nuestras vidas en estos tiempos. Jonás, por tratar de huir de la presencia de Dios, había perdido la habilidad de orar. Pero no solamente había perdido eso, había también perdido la sensibilidad espiritual. Aún los marineros eran más capaces de ver el peligro que el mismo Jonás en el barco. Ellos luchaban por todos los medios para volver ese barco a su lugar, pero Jonás profundamente dormía y él mismo ni se daba cuenta. Cuando nosotros perdemos la sensibilidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, no podemos ver el peligro. Aun cuando veamos cosas duras y difíciles, no somos conmovidos fácilmente. La miseria y el hambre que otras personas pueden estar experimentando nos tiene sin cuidado. Muchos en estos precisos momentos están yéndose a una eternidad sin Cristo. ¿Y cuántos de nosotros hemos venido delante de la presencia a clamar a Dios porque nos preocupa que hoy
Otras cientos o quizá miles de personas irán a la presencia del Señor. En esta nación, hoy nos despertamos cuando hay casi cerca de medio de millón de personas que están siendo afectadas por este virus y casi 18,000 muertos en este mismo instante. Hemos perdido la sensibilidad de nuestros corazones. Hemos perdido el dolor. Existe una enfermedad muy rara y es una analgesia congénita. Afecta en promedio a una persona en 1 millón. Los que padecen esta enfermedad no sienten a veces la pérdida de sus extremidades, sus brazos, sus pies. Son insensibles al dolor. Y aunque parecería de alguna manera algo bueno, nosotros normalmente no nos gusta experimentar el dolor. Pero aquellas personas que sufren esta grave enfermedad pueden sufrir daños graves, irreparables. Aún un mismo apéndice a punto de estallar que los puede conducir a la muerte. Estas personas no lo alcanzan a sentir. Dios ha permitido que nosotros experimentemos el sufrimiento y el dolor porque a través de esta circunstancia en cierta manera nos sirve como una alerta y una alarma para saber lo que hay en nuestras vidas. Lo que está sucediendo en nuestros tiempos antes de que busquemos la manera de culpar y decirle a que es aquello o aquel, o esta nación, o el mismo diablo, qué sé yo, cualquiera de las cosas que nosotros queramos hacer o decir, podemos simplemente reconocer que nada pasa que Dios mismo no haya ordenado y que cuando Dios permite las cosas, Dios quiere enseñarnos algo. Y creo que Dios no solamente le está enseñando a cada uno de los miembros en la iglesia Cruzada Cristiana Rema de Fusagasugá, sino a los miembros del ministerio que nosotros dirigimos y a los miembros del cuerpo de Cristo en cualquiera parte del mundo donde se predica este evangelio. Aún Dios le está hablando a las naciones, a los reyes, a los presidentes y a los poderosos, porque a través de las circunstancias difíciles, de los momentos dolorosos, recibimos las más grandes lecciones en nuestras vidas y aprendemos a depender de Dios. Es en estas circunstancias en donde nosotros elevamos las más bellas y profundas oraciones a Dios. Dios ha permitido estas circunstancias para que nosotros nos volvamos a Él, para que sepamos que hay cosas que no están bien. Es una señal de parte de Dios para que nos volvamos a Él. Hemos tratado de alejar a Dios de nuestras vidas, de nuestro hogar, de nuestra iglesia, incluso de esta nación, de nuestra nación en Colombia. Hemos alejado a Dios. Pero es imposible que lo hagamos porque Dios gobierna por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestras ideas, por encima de nuestros deseos. Dios es Dios, queramos o no, siempre va a ser Dios. Mi estimado hermano y amigo que me escucha, déjenme decirle que Dios se preocupa cuando usted pierde esa sensibilidad, porque no solamente pierde esa sensibilidad por el dolor de las demás, sino que pierde su sensibilidad a escuchar y a sentir la presencia de Dios. Cuando perdemos la sensibilidad en nuestras vidas, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos realmente si hemos perdido esa sensibilidad? Y creo que algunas formas sencillas de saberlo es que cuando sabemos hacer lo que agrada a Dios y no lo hacemos, hemos perdido o estamos perdiendo nuestra sensibilidad. Cuando nosotros podemos pecar sin sentir ningún dolor, arrepentimiento, remordimiento en nuestro corazón, hemos perdido la sensibilidad de Dios. Cuando causamos daño a otras personas, aquellos que amamos, incluso consciente o inconscientemente, hemos perdido la sensibilidad de Dios. No solamente Jonás había perdido la capacidad de hablar con Dios, de sentir la presencia de Dios, sino que también había perdido la capacidad de oír a Dios. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 1,
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios te habla por su palabra. Dios te habla a través de las experiencias que nosotros vivimos. Dios nos habla por lo que escuchamos. Pero aún Dios nos habla profundamente en nuestro corazón y a través de nuestra conciencia. Y aún la Escritura dice que a través de sueños. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Dios te ha llamado, pero tú no le has respondido. Si Dios te habla y tú no lo escuchas, Dios va a seguir hablando. Si Dios te habla y tú no lo escuchas, Dios va a gritar si es necesario para llamar tu atención. Así que ¿hace cuántos años Dios te ha estado hablando y te ha estado llamando? ¿Cuántos años has escuchado esta palabra de Dios en tu vida a través de diferentes medios y de personas, pero aún así has buscado la manera de evitar su presencia y de acercarse a Él o reconciliarte con Él? ¿No es increíble que estos marineros pudieron escuchar incluso y reconocer la voz de Dios a través de la tormenta, y Jonás no podía escuchar su voz ni mucho menos sentirlo? La Biblia nos dice que el sacerdote Elí vivía en la casa del Señor, le servía a Dios, pero él había perdido la capacidad de oír. ¿Sabías, amado amigo y hermano que me estás escuchando, que cuando nosotros perdemos la capacidad de oír es porque hay una falla en la parte más profunda e interna de nuestro oído, que está dentro en el cráneo, que se ha dañado? Y eso me dice algo a mí, y es que cuando nosotros perdemos la capacidad de oír, es que nosotros hemos perdido nuestra relación con Dios a través de su Espíritu que internamente nos está hablando. Y hemos adormecido nuestra conciencia, hemos endurecido nuestro corazón, y por ello no podemos escuchar a Dios. Job capítulo 33, versículo 14 y 16 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pudiéramos decir, el hombre no escucha, no atiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y para apartar al varón de la soberbia. Dios definitivamente nos ha estado hablando a través de muchas circunstancias, pero nuestros corazones y nuestros oídos se han cerrado para aceptar su voz y recibir su consejo, y por supuesto invitarlo a que Él sea parte de nuestras vidas. Y cuarto y último, cuando nosotros huimos de la presencia de Dios, perdemos nuestro rumbo, nuestro propósito, nuestro sentido. Como les decía al principio en esta palabra, Dios nos creó y Dios tuvo un plan y tuvo en mente el nombre de cada uno de nosotros aún desde antes de nacer. Sabía qué nos iba a gustar, sabía con quién nos íbamos a casar, sabía cuál iba a ser nuestra vocación, pero Él trazó un destino para nosotros, nos dio un propósito. Cuando yo trato de huir de la presencia de Dios, me desvío del plan, del propósito, de la identidad que Dios ha creado para nuestras vidas. Cuando algo como esto sucede en nuestras vidas, cuando nuestra vida no tenga sentido, es cuando podamos reconocer y entender que nos hemos apartado de nuestros planes. Mi estimado hermano y amigo que me estás escuchando, y yo no sé qué te encuentres haciendo en este mismo instante. Y yo no sé cuáles son tus pensamientos y cuáles son las ideas que tengas de lo que vas a hacer en este día y en los días que vienen por delante de nosotros. Pero yo quiero decirte algo, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y que cuando Dios tiene un plan y un propósito para nuestros corazones, no importa lo rápido, no importa el pensamiento, la idea que yo tenga de hacer con mi vida, si Dios
ha decidido llamarme para hacer algo, Dios lo va a cumplir. Dios va a hacer que nuestras vidas lleguen hasta ese destino. Por eso, al final de este mismo capítulo, la Biblia dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Mi amado hermano y amigo que me estás escuchando, Dios está en el asunto de preparar cosas para que nosotros vivamos esas cosas. Dios había preparado el camino para Jonás para que fuera un hombre que le sirviese a Dios, pero por un instante él pretendió y creyó que podía alejarse de él. Y Dios, cuando vio que él se dispuso a alejarse de su presencia, Dios preparó una tormenta. No era cualquier tormenta, era una tormenta que tenía un propósito, que tenía una orden que había sido dada por Dios. Y aun cuando este hombre no podía entender ni asimilar que él tenía que hacer la voluntad de Dios por encima de su misma voluntad, Dios preparó un pez, preparó el medio de transporte para llevarlo hasta su destino. Así que hoy quiero dejarte con este pensamiento. No sé cuál sea la situación que tengas que atravesar. La pérdida de trabajo, la pérdida de una familia, de alguien en la familia, o qué sé yo, algo en nuestras vidas. Dios va a preparar una tormenta, una dificultad, o incluso a veces una enfermedad como la que en estos tiempos está enfrentando el mundo entero, para que nosotros volvamos nuevamente a caminar al lado de Dios. Alejarnos de la presencia de Dios nos hace perder la capacidad de orar. Alejarnos de la presencia de Dios nos hace perder la capacidad de escuchar la voz de Dios. Alejarnos de la presencia de Dios nos hace perder la sensibilidad. Y alejarnos de la presencia de Dios nos hace perder nuestro destino. En este día es mi anhelo y mi deseo que tú encuentres el propósito, el plan y el destino de Dios para tu vida. Y ese destino empieza cuando tú tomas la más importante decisión. Ese destino empieza cuando tú invitas al Señor a tu vida y le pides que Él sea el Dios de tu vida. Y yo tomé esa decisión hace más de 35 años y es una decisión de la cual nunca me voy a arrepentir. Mi vida cambió radicalmente y le dio un sentido y un propósito a mi vida. Hoy vivo para servir a Dios. Y hoy yo te invito para que tú también, ahí desde tu casa, ahí desde tu hogar, tú que me estás escuchando y que no conoces al Señor, le pidas a Dios que Él entre a tu vida, que gobierne tu corazón y le dé un sentido para vivir. En medio de tanta tristeza y soledad, tú vas a salir adelante y vamos a ver cómo la mano del Señor empieza a actuar en nosotros cuando nosotros le recibimos. Así que yo te invito a que repitas conmigo esta oración y le pidas al Señor de la siguiente manera. Repite en voz alta y pídele que todos los que están ahí en casa también lo hagan. Di: Señor Jesús, en esta tarde hemos escuchado tu palabra, hemos oído tu voz. Por ello, Señor, aunque durante muchos años hemos tratado de huir de tu presencia, he corrido de tu casa y he cerrado mis oídos a cuantos se han atravesado en mi camino para compartir tu palabra. En esta tarde hoy yo reconozco que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que me perdones y te pido que me ayudes para empezar una nueva vida sirviéndole y caminando contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permite, oh Dios, que el día en que tú me llames a tu presencia encuentres mi nombre escrito en ese libro. Amén y amén. Bueno, mis amados amigos y hermanos del Ministerio Cruzada Cristiana Rema, ha sido un placer, una gran bendición estar con ustedes en este día tan especial y me siento muy contento y privilegiado. Reciban un
Saludo cordial de mi esposa, de mi familia y del ministerio Chequina de la ciudad de Los Ángeles. Y esperamos que en la próxima oportunidad que tengamos de compartir en su ministerio, ya sea allá en su presencia y en su casa. Al pastor Álvaro, muchísimas gracias por esta invitación. Dios les bendiga y que este fin de semana sea un fin de semana de grande bendición, de mucha administración y de mucha relación espiritual los unos con los otros, fortalecidos, sintiendo la bondad y la presencia de Dios. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias.